Y pues bien, como se anunció algunos domingos atrás, terminamos con el Salmo 119, comenzamos una serie nueva acerca de unos principios bíblicos para poder tratar los conflictos entre hermanos, en la congregación. Y no solamente eso, sino que también podamos tratar conflictos con todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Haciendo un breve recuento, en el momento que Adán y Eva, hermanos, pecaron, se perdió la paz y la unidad del paraíso. El pecado trajo conflictos inmediatamente. Adán acusado por Eva, Eva acusando a la serpiente y echándose culpas sin tomar responsabilidades uno con otro. Y estos conflictos causados por la introducción del pecado son los que han llevado a la humanidad a relaciones de conflicto, al punto de estallar en guerras, en conflictos a lo largo de toda la historia del mundo, incluyendo conflictos que vemos aún en la narrativa bíblica. Tenemos como ejemplo Caín y Abel, el pueblo de Israel, Jacob y Esaú, el pueblo de Israel quejándose todo el tiempo por andar en el desierto, el rey Saúl y David, David y sus hijos, el reino dividido, conflicto tras conflicto tras conflicto tras conflicto. Y lo podemos extender hasta el día de hoy. Es un tanto lamentable ver que aún dentro del cristianismo existen conflictos entre los miembros de la iglesia. Y no quiero abundar mucho en esto, y no es que me esté refiriendo a conflictos específicos que sepamos de algunos de ustedes o de nosotros, sino que en la iglesia en general hay conflictos entre los miembros de la iglesia. Sé que cada uno tiene en mente más de algún conflicto que ha vivido o que ha presenciado a lo largo de nuestro caminar cristiano. O puede ser que en este momento nos encontremos en medio de un conflicto, involucrados en un conflicto, no propiamente que nosotros seamos los autores, pero posiblemente estemos involucrados en algún conflicto, en alguna diferencia con alguno de nuestros hermanos, y tenemos que darle solución. No estamos aquí para estar evidenciando, o no se trata de evidenciar o hacer énfasis en los conflictos como tal, ya que no se necesita ser un especialista en detección de conflictos. Porque cada uno de nosotros sabemos cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos en nuestra vida, ¿no? Sabemos cuáles son nuestras fallas, sabemos qué áreas tenemos que trabajar a la luz de la palabra, para así aprender de ella y resolverlo de la manera correcta. Es decir, desde una perspectiva bíblica. Los conflictos que a diario se presentan en nuestras vidas. Ya vimos en una primera instancia una introducción acerca de la suficiencia de la palabra de Dios en la resolución de conflictos. Sabemos que la palabra de Dios es suficiente y no necesitamos nada más para aprender cómo resolver conflictos entre nosotros. Después, en una segunda exposición, tuvimos con el pastor Eduardo una enseñanza del primer principio para tratar el conflicto dentro de la iglesia. ¿Alguien recuerda cuál fue? Andar en el Espíritu. Fue el primer principio que vimos. Después con el pastor David el domingo pasado vimos el segundo principio, que fue, ¿alguien? Actuando en amor. Entonces ya tenemos dos principios bíblicos que nos pueden ayudar a la resolución de conflictos. No es que tengan que ir en ese orden, pero sí es que necesitamos de esos principios para poder actuar y hacerle frente a los conflictos. Por eso vemos familias destruidas, iglesias divididas por no atender adecuadamente los conflictos.
Es por eso que debemos tratar los conflictos desde una perspectiva bíblica, porque la palabra de Dios nos enseña cómo vivir en armonía, independientemente si estamos de acuerdo o no con nuestro hermano. Podemos tener diferencias de pensamiento. Y a nosotros nos corresponde, hermanos, estar bien, actuar de la manera correcta. Muchos de los conflictos comienzan con situaciones muy superficiales, que no llevan tal vez, que no son de gran magnitud o de mucha importancia, pero se pueden exponenciar y causar conflictos al punto de dividir iglesias. Es por eso que la palabra del Señor nos instruye, y si me pueden acompañar, Romanos 12, 18. Que la palabra de Dios es muy clara y nos instruye y nos enseña: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El consejo de la palabra de Dios, hermanos, no nos está llevando a estar en paz solamente con nuestros familiares, no nos está llamando a estar en paz solamente con nuestros hermanos en la iglesia. Nos insta y nos anima a estar en paz con todos los hombres, independientemente si tienen el mismo dirección de pensamiento que tú o no. Podríamos diferir en doctrina, podríamos diferir en muchas situaciones, pero a nosotros como hijos de Dios nos corresponde estar en paz, aunque no estemos de acuerdo con la forma de pensar de nuestro hermano, de nuestro vecino, de nuestro prójimo. La palabra de Dios nos anima y nos dice: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Y haciendo un breve recordatorio del pasaje que vimos hace 2 domingos en Gálatas 5, del 19 al 21, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y el pastor Eduardo fue muy enfático cuando dijo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y estas obras que creo que como hijos de Dios nosotros no practicamos, eso solamente lo dejamos para los no creyentes. Se oye muy fuerte hablar de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, idolatría, hechicerías. Esas cosas no las practicamos. Pero después, en una especie de sándwich, hay un apartado que probablemente pudiera estar afectando a la iglesia cuando habla acerca de las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, cosas que probablemente pudiera estar batallando alguna iglesia, algún hermano. Y leemos esa parte muy rápido y después volvemos a homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero el escrito bíblico no hace una diferencia entre el primer grupo de obras de la carne, ni el segundo que hicimos un poco de énfasis, ni el tercero. Al final de cuentas, es obra de la carne. Y nosotros como creyentes debemos andar en el Espíritu, hermanos, evitar todas estas cosas. Estas situaciones, por mencionar algunas, que son más comunes entre los creyentes, pueden desatar grandes conflictos en nuestras relaciones personales, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la iglesia. No estamos exentos. Por eso debemos enfrentarlas andando en espíritu, andando en amor, que son los 2 principios que ya vimos. Y el día de hoy vamos a ver el tercer principio, que es actuando en humildad, una característica del creyente fiel. Este principio lo vamos a estudiar en 3 puntos. El punto número 1 es identificando actitudes incorrectas. El segundo punto es practicando actitudes correctas. Y el tercer punto es: la humildad cambia el entorno del creyente. Atendiendo al primer punto, denunciando actitudes incorrectas.
Definitivamente, hermanos, las actitudes incorrectas o pecaminosas no son algo nuevo en nuestras vidas, si hemos de ser honestos. La mayoría de los que estamos aquí sabemos con qué intención decimos las cosas, que no siempre es la manera correcta. Sabemos con qué intención actuamos delante de nuestros hermanos. Y aunque muchas veces tratamos de hacer que nuestros comentarios o nuestras actitudes tengan una apariencia de piedad, pero en realidad la intención original es hacer notar una supuesta superioridad o conocimiento tal vez de que nosotros tenemos un poco más de conocimiento de la palabra, o hacer notar nuestra incomodidad acerca de la opinión diferente que tenemos con nuestro hermano, o hacer notar nuestra molestia o una desaprobación, o simplemente actuamos con orgullo o arrogancia ante situaciones de conflicto que deberíamos estar actuando conforme al Espíritu, que deberíamos estar actuando en forma de amor y también tratándolas con humildad. Así las situaciones en las que nos enfrentáramos serían muy distintas, serían diferentes. ¿O no lo han pensado? ¿No han pensado si hubiera actuado de esta manera, tal vez el conflicto, o ni siquiera se hubiera suscitado un conflicto? Y a veces no creo que yo sea el único que piensa, si no hubiera dicho esto, no hubiera pasado. Tenemos que ser sabios. Y esa parte de andar en el Espíritu es llenarnos de la palabra del Señor, dejarnos gobernar por su Espíritu, teniendo el conocimiento de cómo debemos actuar ante cada una de las situaciones y haciendo uso del principio del amor, saber cómo también darnos a entender acerca de la diferencia de pensamiento que pudiéramos tener acerca de cada una de las situaciones que se pudiera convertir en un conflicto. Y también tenemos que tratarla en humildad. Al tener actitudes incorrectas, estamos generando el combustible necesario para crear un conflicto. Y esto viene en nuestra naturaleza humana, hermanos. A veces vemos que empieza una persona a decir algo que no nos parece o que no estamos de acuerdo, y lejos de nosotros recurrir a la palabra, a la humildad, al amor, se nos enciende la mecha y empezamos a actuar de una manera un poquito más fuerte que la otra persona y se va desencadenando. Cuando nosotros pudimos ser esos agentes de cambio que en lugar de hacer el problema más grande, pudimos haberlo tratado de la manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, para llegar a un término pacífico, probablemente no de acuerdo, pero sí en amor, continuar con la comunión con nuestro hermano, con nuestra hermana. Pablo, refiriéndose a la iglesia en Filipos, por quienes mostraba un gran aprecio, les exhortó en Filipenses 2, del 3 al 4. Vamos a estar ahí un momento por si quieren acompañarme con sus Biblias. Filipenses 2, versículos del 3 al 4. Ya vimos la carta de Pablo a los Gálatas. Estuvimos viendo ahí acerca de cómo el Señor les instruía a andar en el Espíritu. Cómo las iglesias primeras se les animaba a andar en amor. Ahora, la iglesia que se encontraba en Filipos, el apóstol Pablo tenía un aprecio muy, muy especial por esta congregación. Ellos trataban de andar en justicia, trataban de andar correctamente delante de Dios. Pero la humildad no era una característica muy propia de ellos. Filipenses 2, del 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda. ¿Cómo entendemos esto? Lo debemos entender como una ambición egoísta. Después nos dice: o por vanagloria. Tenemos que quitar toda rivalidad, todo egoísmo, dejando de buscar el honor, de buscar el reconocimiento, de buscar el prestigio propio, hermanos. Todo lo que hagamos nosotros debe ser para honrar a Dios.
no para que nosotros seamos reconocidos, sino para que Él sea exaltado. Si tú tienes dones y talentos, no son para que sean aplaudidos hacia ti, es para que tú los puedas poner como una ofrenda y que el Señor, Dios, sea exaltado. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice la palabra. Esta característica que estamos estudiando, que en otro tiempo los griegos la asociaban a una debilidad, y lamentablemente aún en nuestros días existe confusión entre algunos creyentes y seguimos asociando la humildad con debilidad. Es por eso, y yo creo que los hombres batallamos un poquito más con esta área de orgullo. No quiero decir que las mujeres no, también. Pero sí es una característica particular también en los hombres, que somos un tanto orgullosos. Y el mostrar humildad, muchas veces la podemos confundir con mostrar debilidad. Y no es así. Debemos estimar, como dice el consejo de la palabra, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué está esto en la Escritura? El apóstol Pablo, quien escribió esta carta, se calificaba como el más pequeño de los apóstoles. Se calificaba como el más pequeño de todos los santos y como el primero de los pecadores. El apóstol Pablo es un ejemplo de humildad. Este versículo 4 es el resultado de practicar la humildad. Termina no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este consejo, hermanos, debemos también nosotros atesorarlo, tener en mente que no debemos hacer nada por contienda, porque no estamos aquí para ver quién es mejor entre nosotros, estamos aquí para edificarnos, para que la iglesia crezca, para que el nombre del Señor sea reconocido, para que el nombre del Señor sea glorificado. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros. Después pasamos al versículo 5 y dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál sentir? Haciendo referencia a la humildad. En la Biblia de las Américas dice: haya pues en ustedes esta actitud de la que estamos hablando, la humildad, que hubo también en Cristo Jesús. Debemos practicarla. Sencillo, probablemente no es, pero tenemos ayuda de nuestro Dios, ayuda del Espíritu Santo, para poder actuar en humildad, en amor, andando en el Espíritu. Ahora, haciendo una comparación a la luz de lo que ya se ha expuesto hasta ahora, tenemos que si la actitud de humildad y de servicio de Cristo es practicada por la iglesia, esta puede hacerle frente a cualquier situación de conflicto, por muy difícil que sea. No importa la magnitud del problema. Si la iglesia sabe cómo actuar en humildad, así como Cristo lo practicaba, no importa el conflicto que venga, se puede solucionar. Por otro lado, cuando lo más notable de un grupo de creyentes es el orgullo, es la vanagloria, la altivez, inconformidad, cualquier desacuerdo, por mínimo que sea, puede crear un conflicto de gran magnitud. Y a veces estos pequeños conflictos, ¿cuántos no hemos escuchado iglesias divididas? Por todos lados, por diferencias. La contienda la podemos entender como la ambición egoísta y la vanagloria, que no es otra cosa más que orgullo. Son los principales agentes generadores de conflicto,
entre los creyentes. Es por eso que tenemos que ser expuestos a la luz de la palabra del Señor, que es la que nos ayuda a identificar todas aquellas actitudes incorrectas en nuestra vida. Si nos pudiéramos a pensar por un segundo, ¿cuántas actitudes erróneas tuvimos en esta semana? Yo creo que nadie estaríamos exentos. Yo creo que todos tendríamos una, dos o tres opciones en las cuales también podríamos meditar. Si en esta situación yo hubiera actuado con amor, con humildad, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿qué hubiera resultado? Probablemente no tendríamos esa enemistad entre nosotros como hermanos. A veces, hermano, cuando es domingo, me da mucho gusto, me da mucho gozo poder saludar a los más que pueda. Y es de mucho ánimo ver la sonrisa en el rostro de nuestros hermanos y vernos con gusto, con alegría. Y no decir, ay, viene este hermano, me voy a esconder. O decir, tratar de estar ocupado haciendo otras cosas para no tener una conversación incómoda con alguno de mis hermanos con los cuales tenemos una diferencia de pensamiento tal vez. No somos llamados a eso, somos llamados a reflejar el carácter de Cristo, a caminar en santidad, andando en el Espíritu, haciendo todas las cosas con amor y con humildad. La palabra del Señor no solo nos enseña lo que está mal en nosotros, sino que también nos instruye cómo cambiar esas actitudes negativas, que no son otra cosa más que fruto de la carne. Acerca de la vanagloria y orgullo, las palabras del Señor nos enseñan en Proverbios 16, 18, que dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Es una de las formas más efectivas de corromper una iglesia ejemplar. Se puede generar el orgullo y la arrogancia ante saber que se tiene una sana doctrina. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque estamos en una iglesia de sana doctrina? Yo creo que todos, ¿no? Estamos agradecidos por poder recibir alimento sólido, pero tenemos que tener cuidado, porque eso podría despertar en nosotros orgullo, arrogancia, saber que tenemos una buena doctrina, por tener el conocimiento correcto de las Escrituras, por ser una iglesia generosa o exitosa. El enemigo sabe que provocar el orgullo en las personas, especialmente el orgullo por lo correcto. Sí, cuando uno es orgulloso, cuando está o por acciones de lo incorrecto, pues está mal. Pero también es incorrecto estar orgulloso o tener una posición de altivez por tener el conocimiento correcto o por saber que estamos haciendo las cosas bien. Eso, lejos de enaltecernos, debería humillarnos aún más. Especialmente el orgullo por lo correcto es un esquema eficaz para corromper una buena iglesia. Timothy Keller escribe, y lo cito, hacer un ídolo de la precisión doctrinal, el éxito ministerial o la rectitud moral conduce a constantes conflictos internos, conduce a la arrogancia, a la autojustificación y opresión de quienes tienen opiniones distintas. Fin de la cita. Toda clase de orgullo, hermanos, puede llevar a pensar que somos mejores que otros, cuando la palabra nos anima a considerar a los demás como superiores que nosotros. Podríamos tener cualquier habilidad, cualquier preparación, pero que tengamos en mente, hermanos, que si
el Señor nos ha permitido llegar a cumplir con ciertos estudios o tener ciertas habilidades que probablemente algunos de nuestros hermanos no tienen, pero tienen otras. No son para que nosotros tengamos esa posición de arrogancia y de orgullo, sino para poder servirles de una mejor manera. Y la idea es que el nombre de Cristo sea alabado, sea exaltado. Esta vida de orgullo y la vanidad nos puede engañar haciéndonos pensar que sabemos más de lo que realmente sabemos. Cuando se dice, vamos a tener una predicación expositiva de Juan 3:16. No, ya, de memoria. Quitemos esas actitudes, porque no sabemos qué es lo que el Señor puede hablar a nuestro corazón. Tal vez durante tanto tiempo no lo hemos entendido correctamente. El orgullo nos da una realidad distorsionada de lo que somos. Juan Crisóstomo lo compara de la siguiente forma: nada es más alto que la humildad de mente y nada es más bajo que la jactancia. Mucha sabiduría en esas palabras. Y mucha sabiduría encontramos en la palabra del Señor. Hay consejo para todo tipo de conflictos. Nos muestra, cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, nos muestra todas esas áreas que están mal en nuestra vida, que necesitamos sí o sí ordenar, que necesitamos cambiar con ayuda del Espíritu de Dios. Y no quedarnos vacíos, sino llenarnos con la humildad, llenarnos con amor. Porque también la palabra del Señor no solamente nos dice cómo actuar correctamente, nos enseña qué es lo incorrecto, pero también nos enseña qué es lo que debemos de hacer para vivir una vida de armonía con nuestros hermanos. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gálatas 6:3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y textos hay muchos, los que podemos echar mano, estudiar, que nos animan a vivir una vida de humildad. La arrogancia, hermanos, por otra parte, produce vanagloria y sentimientos de superioridad que dificultan la resolución de conflictos. Es tan peligroso estar en esta situación porque nos lleva a estar a la defensiva ante cualquier situación difícil. ¿No les ha pasado que de repente empezamos a tener un pequeño conflicto? Inmediatamente sacamos la armadura para tratar de defendernos, aunque estemos equivocados, por la arrogancia y el orgullo que hay en nosotros. Nos volvemos necios en nuestro propio concepto. Nos ciega, nos hace tercos a nuestros propios errores, a nuestras fallas evidentes, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos fallamos, y fallamos a veces bastante. Tengamos la humildad de reconocer nuestras fallas, nuestros errores. La humildad de reconocer que hay orgullo en nuestras vidas, que tiene que ser quitado y reemplazado por la humildad, por el amor, por andar en el Espíritu. En ninguna porción de las Escrituras vas a encontrar un solo texto que justifique o que apoye a una persona orgullosa, sino que encontramos todo lo contrario. Encontramos el ánimo a ser cada vez más como Cristo.
Proverbios 13:10 dice, por la soberbia solo viene la contienda, pero con los que reciben consejo está la sabiduría. Primera de Pedro 5, versículo 5 dice, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Otra vez, estamos siendo animados a que la humildad sea visible entre nosotros, que el amor se haga visible entre nosotros, hermanos, no como una actitud de domingo, sino que realmente podamos esforzarnos por ser amorosos, por ser humildes, por andar en el Espíritu, delante de Dios y con nuestros hermanos. Y esto se repite otra vez en Santiago 4:6. Andar en humildad. Revístanse de humildad. Buscan la humildad. Primeramente en el trato mutuo entre ustedes, entre familias, entre hermanos, entre la iglesia. Y también que podamos llevar esa humildad, ese amor y esa actitud de andar en el Espíritu con todas las relaciones que tenemos fuera de la congregación. Citando a Thomas Schreiner, que escribió, la humildad es el aceite que permite que las relaciones en la iglesia funcionen sin problemas y con amor. ¿Qué pasa si no le echamos aceite a un carro? Los fierros empiezan a rozar, se empiezan a calentar y se descompone. Necesita aceite para que pueda funcionar correctamente. Bueno, este autor compara la humildad como ese aceite que la iglesia necesita para no tener esa fricción entre nosotros. Que la humildad pueda gobernar, que el amor pueda gobernar nuestras vidas. Hermanos, es necesario que tomemos un tiempo de reflexión en nuestras vidas y que podamos identificar nuestro porcentaje de orgullo, que podamos identificar todas esas áreas que nos hacen causar conflictos. Porque no somos víctimas solamente. Muchas veces somos los que propician el conflicto por no tener una actitud correcta. Debemos de dejar las necedades, la vanagloria y el orgullo. Esto no procede de Dios, hermanos, ni tampoco debe caracterizar a un creyente. ¿Estamos de acuerdo? No nos debe caracterizar. Y es una lucha a la que tenemos que enfrentarnos porque estamos luchando contra nuestra carne, contra lo que nuestra carne quiere. Obviamente nuestra carne no quiere ser evidenciada. No nos gusta que nos señalen nuestros errores. Como si le echaras limón a la herida, ¿no? Debemos estar alerta de nuestra situación y no permitir, como dice el rey David en el Salmo 36:11, que no me alcance el pie del orgullo. Que podamos huir de estas actitudes que nos persiguen. Porque está en una decisión, en una fracción de segundo, cómo vas a actuar ante cierta situación con un hermano, con una hermana, con tu familia, con tus hijos, con tu compañero del trabajo que no es creyente. Aquí sí puedo actuar como yo quiera, al cabo que nadie sabe que soy cristiano. No. ¿Cómo vamos a actuar ante la presión en el trabajo, en la escuela, con nuestros amigos, con nuestra familia, en la iglesia? Que en el momento que lleguemos aquí, hermanos, lleguemos con la mentalidad de ser edificados y de edificar con nuestra actitud, con lo que decimos, que tengamos mucho cuidado con lo que vamos a conversar. Decía el pastor Eduardo, la primera sección de andar en el Espíritu, que en la multitud de palabras no falta el error de repente.
Y cuando menos acuerdas dices, y mejor no lo hubiera dicho. Punto número 2. Ya vimos detectando las actitudes incorrectas. Ahora debemos practicar las actitudes correctas. Ahora, si hemos de dejar esas actitudes pecaminosas, tenemos que revestirnos de las actitudes correctas. Lo que nos lleva a la humildad. Esta es una palabra compuesta por otras dos palabras que son humilde y mente. En pocas palabras, sencillez o mente discreta, mentalidad sencilla, buscando servir a cada uno de mis hermanos con amor. Y esto a su vez fomenta la unidad entre creyentes y no los conflictos. Sí tenemos diferencias. Tenemos personalidades distintas. Pero tenemos algo en común. El Señor nos amó, nos perdonó, nos justificó. Y si el Señor perdonó a tu hermano, yo creo que tú y yo también debemos ser llamados a esa reconciliación. Segunda de Corintios 5, del 18 al 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, tenemos un encargo de parte de Dios que tenemos que cumplir para con nuestros hermanos, y es un ministerio, y este ministerio es el ministerio de la reconciliación. Somos llamados a ser reconciliadores, pacificadores, no los generadores de conflicto. Que seamos caracterizados por andar en el Espíritu, por caminar en amor, por actuar con humildad. Que de esta forma en la que Cristo nos perdonó y pasó por alto nuestras ofensas y nos reconcilió consigo mismo, de esta forma somos llamados nosotros, y dice la Escritura, nos dio este ministerio de la reconciliación y nos encargó ser embajadores de este principio para con los demás. La pregunta sería, ¿qué tan diligentes somos en la obediencia de llevar a cabo este ministerio? ¿Qué tan solícitos estamos siendo a practicar la reconciliación? Un hermano que no me saludó desde el primer domingo que vine, que siempre me saca la vuelta, o que no tenemos un tema de conversación, porque sucede. Somos personas a veces muy distintas, con gustos muy opuestos, pero estamos en la misma familia. Tenemos que ser embajadores de este principio para con los demás. Porque también, hermanos, debemos dejar de ser selectivos con lo que la palabra de Dios nos instruye. No es que esto sí lo acepto, no es que esto no me gusta como lo dice Pablo, no me gusta cómo esas palabras son muy fuertes, yo no las puedo recibir o no las puedo aceptar. No, tenemos que dejar de ser selectivos. La palabra de Dios, toda es para nuestra instrucción y nuestra edificación. Y si hay algo que tú estás leyendo que no te gusta, es porque esa área en específico debe ser trabajada. Esto no me conviene. Claro que nos conviene ser cada vez más como Cristo. Para que nuestra vida sea transformada y santificada, nos es necesario el consejo de toda la palabra y nuestra obediencia a ella, por difícil que parezca. En pocas palabras, necesitamos adoptar la actitud de Cristo. Dice Filipenses 2, 5 al 8, ya estábamos ahí. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? Estamos hablando de la actitud de la humildad. El cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. No podemos encontrar un mayor ejemplo de humildad que el que Cristo nos proporciona. Él, siendo igual a Dios, se despojó y se hizo humano. Se humilló. Y no solamente eso, vino a servir. Vino a servir a los pecadores. Nuestro Señor Jesús se entregó completamente por todos los demás. Dejó su gloria celestial para venir a morir en la cruz por una multitud de personas que no lo merecemos. ¿O alguno de nosotros merecía el perdón de Dios? Absolutamente no. Murió por pecadores. Murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Siendo indignos, Él decidió despojarse y humillarse y amarnos. Y hasta que no comprendemos el verdadero alcance de esta situación, de lo que implica que Cristo se haya despojado de sí mismo y humillarse de esta manera, hasta entonces podremos ser motivados a imitar esa humildad. Y como hijos de Dios es una lección que debemos aprender. Y no solamente aprenderla, hermanos, sino llevarla a la práctica. Probablemente escuchaste, no sé, en clase de matemáticas, algún compañero decirle al profesor, no sé, la función definida de X es una variable real en un intervalo AB cuando la gráfica, la línea bajo la gráfica es negativa. ¿Eso para qué me va a servir en la vida, maestro? Pues es algo que no practicamos, no ponemos en práctica todos los días, ¿verdad? Dices, muchos lo llegamos a comentar en el salón de clases. ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, a diferencia de esas cosas que son útiles para los que se dedican a esas cosas, la palabra del Señor es útil para todos nosotros. No hay excepción. Y es algo que debemos de practicar todos los días. Y es algo que nos va a servir toda la vida, en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida. Nos va a ayudar a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Los conflictos con los que nos enfrentamos todos los días debemos actuar en el Espíritu, todos los días debemos andar en amor, todos los días debemos practicar la humildad. Todos los días son una muy buena oportunidad para amar a nuestro prójimo, hermanos. No para despedazarlo y desgarrarlo cuando conversamos con otra persona acerca de mi hermano. Eso no es el ser llamado a ser reconciliador. Al igual que todos los días debemos recordar el ejemplo de nuestro Señor Jesús y practicar la humildad que nos enseñó a través de su palabra. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser obedientes al consejo bíblico. Y así podremos ir creciendo en la piedad, en el conocimiento y madurez, con la finalidad de servir mejor a nuestros hermanos y a nuestra iglesia. Hay una pequeña lista comparativa que ejemplifica y nos dice en modo de 3 preguntas. ¿Cómo podemos ser orgullosos cuando Cristo fue humilde? ¿Cómo podemos servirnos egoístamente a nosotros mismos cuando Él sirvió desinteresadamente a otros? ¿Cómo puede alguien ser arrogante cuando se para frente a la cruz? Preguntas que nos pueden hacer meditar. El Evangelio de Juan nos dice que después de que los discípulos discutían quién de ellos era el más importante, quién iba a ser el mayor, quién iba a estar a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús, estaban los discípulos discutiendo por algo tan vano. ¿Quién es el mayor? ¿Quién era el más importante? ¿Quién iba a estar más cerca de Jesús? Eso lo vemos en Lucas 22:4. Y después en Juan nos dice que el Señor en el capítulo 13, si quieren acompañarme ahí, ya vamos a concluir. Evangelio de Juan,
capítulo 13, versículo 4. Un momento después de que los discípulos estaban teniendo esta discusión, Jesús se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavarle los pies, a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Verso 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor. ¿Y saben qué? Tienen razón. Tienen razón, porque lo soy. Yo soy maestro y soy señor. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarle los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. 17. Si saben esto, serán felices si lo practican. Tenemos la opción de buscar la paz, la felicidad en medio de un conflicto, o hacerlo más grande y crear una guerra. Punto número 3. Con este concluimos. La humildad cambia el entorno del creyente. Sabemos que la carta del apóstol Pablo a los filipenses, sabemos lo que dice. Les estaba animando a actuar en humildad, porque no lo estaban haciendo. Tenían muchas otras características muy buenas, pero no estaban siendo humildes unos con otros. Se estaban creando conflictos en la iglesia de Filipos por falta de humildad, por falta de amor con sus hermanos. Sabemos lo que la palabra nos dice en la carta a los filipenses. Pero algunos de los discípulos, de los apóstoles, llegaron a documentar algunas acciones acerca del comportamiento de la iglesia en el primer siglo. Siendo Policarpio quien fuera discípulo del apóstol Juan, quien escribió una carta que hace notar que la iglesia en Filipos hizo caso a lo que Pablo les había escrito, unos 50 años después de la carta de Pablo. Y nos narra que la iglesia era activa y estaba unida y que al parecer habían respondido correctamente a la instrucción de la carta del apóstol Pablo. A través de esta carta se dieron cuenta, porque probablemente nosotros no nos damos cuenta de la manera en la que estamos actuando. Probablemente no nos damos cuenta que la manera en la que nosotros contestamos no es la manera adecuada. Nosotros podemos pensar: así soy yo. Y yo creo que no soy el único que lo ha dicho. Así soy yo. Pues si así eres tú, tienes que cambiar. Porque la manera de actuar no es correcta. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si la manera en la que estamos actuando es correcta o no? A través de la palabra del Señor, que es la que nos va a mostrar todas esas actitudes que no provienen del Señor, actitudes que provienen de la carne. Y tenemos que buscar la humildad para poderlas corregir primeramente, para después nosotros ponerlas por obra, ponerlas en práctica. Y esto, hermanos, va a cambiar el entorno del creyente, va a cambiar tu entorno. Obviamente, si continúas con esas actitudes de orgullo, de vanagloria, también tu entorno cambia. Todo el mundo va a querer estar lejos de ti. A diferencia de actuar con humildad y amor, eso nos va a ayudar a tener una mejor relación entre nosotros como iglesia. Necesitamos, hermanos, ser humildes, amar y servir a los demás desinteresadamente. Y dejar de lado el egoísmo, el orgullo, la queja y las peleas entre nosotros mismos. Porque eso no edifica. Y eso no proviene de Dios. Efesios 4, 2 al 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si ponemos atención, este texto contiene los 3 principios que ya hemos estudiado hasta el día de hoy. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En guardar la unidad del Espíritu, andando en el Espíritu. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en conflicto. ¿No, verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Y esa armonía solamente se logra con amor, humildad y andando en el Espíritu. Debemos ser conscientes en todo momento que nuestro comportamiento esté siempre honrando a Dios. Que nuestras palabras estén honrando a Dios. Dos pasajes más y termino. Efesios 4, del 2 al 3, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros, en amor. Lo acabo de leer, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y Colosenses 3, del 12 al 15. Y si gustan acompañarme ahí. Colosenses 3, 12 al 15 dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Llevemos este texto, que de alguna manera resume todo lo que vimos en esta mañana, Colosenses 3, del 12 al 15. Que seamos revestidos, hermanos, santificados, revestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Seamos pacientes con nuestros hermanos. Seamos pacientes. Y tratemos siempre de actuar en estas 3 actitudes. No podemos actuar en el espíritu y amor, pero sin humildad. No debemos actuar en humildad y amor, pero sin andar en el espíritu. Debemos procurar que estas 3 actitudes estén gobernando nuestras vidas.